de Orientación Cristiana Elohim. Rapidito, vamos a aprovechar el tiempo. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice el versículo 3 del versículo 14. Voy directo a lo que quiero hoy enseñar. Dice: pero el que profetiza, entiéndase bien, como se está grabando, es bueno aclarar a las personas que van a ver el video, que el que profetiza no es el que se para en un sitio y levanta las manos y dice: así dice el Señor. Eso no es profetizar. Eso es dar una profecía, porque en el momento determinado, cosa que yo no juzgo, ni condeno, ni señalo, ni nada por el estilo, pero que se ha convertido más bien en cuestiones como esotéricas dentro de las iglesias, y eso no es la razón de ser. Hay un don de profeta y hay un don de profecía, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces el don de profecía puede manifestársele a cualquier persona sin que esta persona tenga el don profeta. No significa que al pararse una persona y dar una profecía en una iglesia determinada, especialmente las iglesias que practican este tipo tradicional, no significa que esa persona sea profeta. Simple y llanamente es que tiene un don de profecía, que es diferente al don de profeta. El profeta es una unción especial que solamente le está dado a aquellas personas que tienen a su vez la capacidad de enseñar, porque el profeta es un maestro de los tiempos. Es decir, que no es un don inspiracional, sino que es un don intrínseco en la persona, mientras que la profecía es un don inspiracional, es decir, llega en un momento determinado. Ojo con eso. Entonces dice que el que profetiza, es decir, el que tiene ese don, esa capacidad, esa unción, por darle ese nombre, dice la Escritura que el que profetiza, es decir, el que enseña, el que instruye, lo hace tiene una finalidad. Viste que no es pararme y dar una profecía, sino que eso tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Edificar, exhortar y consolar. Esa es la finalidad. He dicho en varias oportunidades que la edificación, es decir, edificar algo, tiene dos bases. Una es la exhortación y otra es la consolación. Hay personas que son exhortados con una palabra y se paran y no regresan más, porque no esperan que ese mismo profeta le va a dar la consolación a través de la palabra. Porque es el mismo, o sea, es la misma fuente. Y las personas piensan que regañar, pegar gritos es exhortar. Exhortar tiene muchísimas cosas que lo vamos a ver. Entonces, la número uno, el texto clave para el día de hoy, el texto base es entonces Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Otro texto que quiero que busquen en relación a esto es Primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Dice: porque nuestra exhortación no procedió, es decir, no tiene su origen, no viene de error. Es decir, lo que estoy enseñando, y esto ahora lo asumo yo hoy aquí en este ministerio, lo que yo estoy enseñando no procede de un error. Esto no es ensayo y error. No procede de error, tampoco procede de impureza y tampoco procede de engaño. Es decir, la exhortación tiene que tener una vertiente. La número uno es que es una vertiente donde tiene que haber, no debe haber errores. Debe estar la persona que enseña, la persona debe estar capacitado para no cometer, no es para no cometer error, sino que su enseñanza no esté basada en un error.
Y recuerden que cuando nosotros venimos tradicionalmente arrastrando costumbres, la mayoría de las veces cometemos los mismos errores que cometen las personas que venían antes, los mismos errores. Puede ser que enseña, el que exhorta, el profeta, no enseña por error, no viene de error, no procede de error, no procede de impureza, es decir, es puro, tiene una motivación pura, tiene por dentro una motivación. Y segundo y tercero, no es engaño, no está en la mente de esa persona engañar, sino traer una verdad. Y al mismo tiempo la persona que recibe la exhortación, que no procede ni de error, ni de impureza, ni de engaño, debe saber que tiene que caminar en la verdad, porque la práctica, el conocimiento, la relación íntima con esa verdad recibida es lo que lo hace libre. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos. Yo creo que nosotros, por lo menos yo no trato de enseñar eso. Yo creo que nosotros no estamos con la finalidad de llenar los puestos en una iglesia para que se vea que somos una iglesia de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 miembros. Eso no es la finalidad, por lo menos eso no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que 5, 6 o 7 personas sean agentes multiplicadores de verdad. Agentes multiplicadores de edificación, exhortación y consolación. Agentes multiplicadores donde sus enseñanzas no procedan de error, que no venga a través de una tradición. No, así me lo enseñó mi mamá, así me lo enseñó mi papá. No, que no venga de una tradición, que no venga de impureza, sino que las personas tengan una conciencia pura para enseñar, pureza para enseñar. Es decir, cuando yo te doy un consejo, cada vez que yo te diga algo, siempre va a ser con la finalidad de hacerte bien. Ahora, que tú no lo recibas para hacerte bien, eso ya no depende del emisor, sino del receptor. Por eso digo, y sostengo, y mantengo, y ratifico, que yo no soy responsable como usted interpreta lo que yo le digo. Yo soy responsable por lo que yo digo, porque usted puede interpretarlo con la mejor intención tal vez, pero erróneamente. Eso queda de cada quien. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. El siguiente versículo es el versículo 1 del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, donde dice, hermanos, que oren por nosotros para que la palabra corra y sea glorificada. Sí, la finalidad de una enseñanza es que la palabra corra y sea glorificada, es decir, que no se quede estancada. Que lo que usted reciba no se quede estancado, sino que eso corra y sea glorificado. Pero ¿cómo corre la palabra? Que yo agarre un micrófono y lo diga. No, la palabra corre en la medida de que toda persona pueda ver manifestada en mi vida el efecto que está produciendo la palabra en mí, los cambios que esa palabra está produciendo en mí. Entonces la gente puede ver. Por eso dice el siguiente texto, que es Segunda de Corintios, capítulo 3, que lo tengo como un texto auxiliar para esta enseñanza. Dice algo así que como que somos cartas. Pablo dice que ustedes son nuestras cartas. O sea, que ¿qué más recomendación que ustedes? Entonces fíjate, ¿qué es una recomendación? La mayoría de las personas no recomiendan a otros porque dicen, no, a mí no me gusta recomendar a nadie porque me hacen quedar mal. Ese es el concepto general que tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Pablo dice, mi mejor recomendación, los que me pueden recomendar son ustedes. Es decir, ¿qué cambios se han efectuado en la vida de ustedes a través de la enseñanza que han recibido? Porque si en la vida tuya las enseñanzas no han producido cambios, sino que tú sigues llevando una vida común y corriente y los domingos vienes a la misa, tu vida sigue siendo la misma, no hay cambios en tu casa, no hay cambios en tu vida personal, no hay cambio en tus emociones, no hay cambios en tu vida laboral, no hay cambio en tu vida matrimonial, no hay cambio en tu hogar, no hay cambio en tus hijos, no hay cambio en tu economía. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, eso va a depender de la manera en que yo asumo cada palabra que estoy dando. Eso es así de sencillito. Entonces, Pablo dice, ustedes son mis cartas. Y luego dice en el versículo 3, dice, siendo manifiesto
que son carta de Cristo. Ahora son carta de Cristo, ¿viste? O sea, son mis cartas, pero las cartas son de Cristo. Y dice, manifiesto, que son cartas expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas ¿de dónde? Dice las tablas de un corazón de carne. ¿Dónde ha de manifestarse la palabra? En la vida, en el cuando habla la palabra, habla corazón. Hay que entender que el corazón es el centro de la vida, ¿o no es así? Se para el corazón, ¿qué le pasa a la gente? Se muere, se le paró el corazón. Infarto. Dejó el órgano principal de nuestro aparato circulatorio es el corazón se paró. Entonces, entendemos entonces que cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del centro de tu vida. Entonces, ustedes son cartas que han sido expedidas por mí, escritas en tu corazón, de carne. O sea, que hay que quitarse la mente aquí de la palabra es espíritu, pero se escribe en un corazón de carne. Porque el espíritu no necesita palabra. Eso tiene que estar claro. O sea, a mí no me diga, no, eso es espiritual. Eso es espiritual. No. La palabra está dada para que la gente carnal manifieste la palabra. Es decir, si no fuese así, entonces Dios nos estaría engañando. Y Pablo, entonces las enseñanzas, las exhortaciones procederían de error, de manipulación, de engaño. Pero no siendo así, nos está diciendo, la palabra tiene que estar escrita en tu corazón, un corazón de carne, el centro de tu vida. Es decir, que mi vida la estoy viviendo en una carne, pero que está siendo conducida a través de una palabra que yo recibí. Amén, hermanos. Esto tiene que conducirnos a alguna parte. El capítulo 1, versículo 14 de Juan dice algo más o menos así. Y ese verbo, esa palabra, se hizo carne. Somos nosotros los que espiritualizamos la espiritualidad de la palabra. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros todo es espíritu. No, eso no es así, eso es espiritual. Pero Señor, pero si hubo una palabra que fue espíritu y se hizo carne, ¿cuál es la finalidad de la palabra entonces? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Entendiendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cuál es el propósito? Que la palabra, que ese espíritu se convierta en ¿qué? En carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra pueda envolver, pueda tomar, pueda controlar, pueda dirigir nuestra carne. Significa entonces que cada cosa que yo vaya a hacer en la carne lo debo hacer bajo la dirección, la guía, las directrices de esa palabra que estoy recibiendo. Porque la convierto en carne. Entonces, ¿para qué la estoy recibiendo? ¿Para decir que estoy yendo a una iglesia? No, mira, en la esquina, en los Viernes Santos, uno visita los 7 templos. Bueno, no sé si usted lo hace, ¿no? Yo lo hago. Entonces visitemos los 7 templos y vamos a misa todos los domingos y fiesta de guardar. O sea, nos convertimos en personas religiosas de estar yendo todos los domingos a un lugar para escuchar un sermón. No, ese no es el propósito de este pastor que está aquí al frente. El propósito de este pastor es enseñarte la palabra y que esa palabra pueda efectuar cambios en tu vida. No cambios de decir, oh, yo antes fumaba y ahora no fumo. Oye, pues eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿por qué esperar que acontecimientos de la vida que se pueden evitar, esperar que sucedan para ver si estamos ejecutando cambios en nosotros? ¿Por qué? Por una razón. La mayoría de nosotros somos reactivos. Esperamos que sucedan las cosas para ver qué pasa. Entonces decimos, no, espérate, pero vamos a ver qué suceda para ver qué pasa. Entonces las cosas pasan por frente nuestro y no nos damos cuenta porque no estamos preparados para recibirlo. Entonces después decimos a Pedro, ay, Pedro sí tuvo suerte. Usted sabe que estaban necesitando un
técnico superior en computación y él consiguió el trabajo. ¡Qué suerte! No fue suerte, papá, sino que él era técnico superior en computación. Eso no fue suerte, él se preparó para ese momento. Eso no es suerte, eso no tiene nada que ver con suerte. Eso tiene que ver con es decir, antes de que las cosas sucedan, prever el acontecimiento. Para eso es la palabra. La palabra no es para tener una Biblia debajo del brazo y decir gloria a Dios, aleluya. Soy evangélico, cristiano pentecostal de las 7 iglesias benditas del Espíritu Santo, guiado por la unción, la gloria, y bendito sea el Señor y alabado sea Dios. Y yo aquí se ora, aquí se ayuna y se alaba a Dios todos los días. No, eso no es para eso. Eso no es para eso. Eso es para que hayan cambios en nuestras vidas. Bueno, entonces, lo primero que debemos aprender en este día es que la palabra de Dios es sinónimo de la voz de Dios. Vamos a ver, vamos a repetirlo. La palabra de Dios es sinónimo de la voz de Dios. Entonces, si uno de los grandes problemas que tuvo el pueblo de Israel fue que no quiso oír la voz de Dios. La Escritura dice por allá en el capítulo 20 y siguientes del libro de Éxodo, que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que se acerque a la montaña para que escuche mi voz. El pueblo le dijo a Moisés: no, cuán terrible es la voz de Dios, acércate tú. Viste, el problema es que ellos no quisieron oír la voz de Dios. El problema de nosotros, un buen número, es que no queremos oír la voz de Dios. Pero sin embargo, en contraposición a eso, quieren aprender la palabra de Dios. O sea, por favor, si la palabra de Dios es sinónimo de la voz de Dios, si yo no quiero oír la voz de Dios, ¿cómo puedo yo entender que usted quiere aprender la palabra de Dios? Entonces, simple y llanamente, lo que puedo es ver que no queremos aprender la palabra de Dios, sino solamente queremos informarnos, a ver qué dice, para ver si nos paramos en una esquina a discutir con un testigo de Jehová, o con un adventista, o con cualquier otra religión, y decir: no, eso no es así, porque que no sé qué tal, y ponernos a veces como que si nosotros estuviéramos vendiendo un producto y el otro está vendiendo otro, y yo estoy compitiendo con el producto que el otro está vendiendo. Señores, yo no creo en competitividad ministerial, y eso que quede claro, bien grabado. El pastor José Silva no cree en competitividad ministerial. No compito con ninguno, no quiero. ¿Por qué voy a competir? ¿Acaso yo estoy vendiendo un producto que quiero que tú me lo compres? Lo que sí te puedo decir es que yo tengo lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas, la persona que me está viendo. ¿Por qué, pastor? Porque yo tengo una palabra que ha producido en mi vida cambios y transformaciones. Yo tengo una palabra que ha producido en mi vida cambios de la A a la Z en todas sus dimensiones, como persona, como padre, como hijo, como esposo, como hermano, como amigo, como profesional, y ha hecho cambios en mi vida desde el punto de vista económico y financiero, que yo creo que eso es una de las grandes cosas que nosotros en la tierra buscamos, porque sin finanzas tú no puedes ir a una buena universidad. Aunque no digas amén, eso es verdad. Con finanzas, tú no puedes entrar a una tienda a comprarte algo que tú deseas. Lo que haces es mirarlo por la vidriera, si es que puedes ir a ese lugar. Entonces necesitas que se produzcan cambios. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad, el objetivo de este mensaje que voy a dar hoy? El objetivo de este mensaje, la finalidad de este mensaje, el fin de este mensaje, el propósito de este mensaje es que tú logres entender que una vez que tú recibes y aceptas la palabra debe y tiene, mira la palabra que estoy diciendo, debe y tiene que producir cambios en tu vida. Tiene que producir cambios.
Yo no cambié yo no cambié, ni mi vida fue transformada cuando cambié de religión. Eso es mentira. Mi vida no cambió cuando yo cambié de religión. Mi vida cambió cuando conocí la palabra. Esa palabra hizo cambios en mi vida, no la religión. Salí de una religión y me metí en otra. Era brujo y me metí a santero. Una cosa así. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Hay cambios en esa persona? Sí, está cambiando de un lugar a otro. ¿Pero hay cambios en su vida? No hay cambios. Tú tienes que cambiar. Tiene que haber cambios estructurales. Usa esa palabra, dila. Lo he dicho muchísimas veces. Una vez lo dije, lo repito. Había una persona orando para que Dios le diera $5 millones, porque él había sembrado para eso $5 millones, que hoy es platica. Y orando y orando y orando y orando por eso, y estaba ahí: Señor, yo he sembrado por esto, Padre, y vengo delante de ti porque yo necesito que se manifiesten esos $5,000. Por esto he sembrado, a esto me he dedicado. Y había otra persona al lado allá pidiendo $5,000. Señor, dame 5,000. Señor, dame 5,000. Señor, dame 5,000. Este hombre se paró, agarró la chequera y le hizo un cheque por $5,000 al hombre. Le digo: toma los $5,000, por favor, y te me vas. No me entretengas el nombre porque estoy haciendo un negocio más grande que el que tú estás pidiendo. Entonces, este hombre con $5,000 resolvía el problema de $5 millones. No lo resolvía. ¿Qué hizo? Sembró en alguien que necesitaba lo que él tenía para que le viniera lo que él estaba buscando. ¿Tú te atreverías a hacer eso? Me cayó algo aquí en el ojo. ¿Te atreverías a hacerlo? No. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra todavía no ha hecho ese cambio en nosotros. Pero cuando la palabra produzca ese cambio, sucederá. Dígame, pues. Ok. Diga conmigo entonces: la palabra, una vez recibida. No, pero dígalo como si lo creyera. Una vez recibida y aceptada en mi vida, debe y tiene que producir cambios estructurales en mí, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi economía. Producir cambios. Tiene que producir cambios. Hace unos años atrás yo dirigí un centro de rehabilitación para personas con problemas de droga y alcohol. Cuando usted escucha a alguien por ahí que me dice: maestro José Silva se quedó en el tiempo, esa persona se quedó en el tiempo porque todavía me recuerda como el maestro José Silva del Hogar Renacer. Entonces se quedó en el tiempo. Entonces una vez me encontré con una persona y él contentísimo: oye, maestro, y yo: oye, hola, ¿cómo estás? Vale, bendecido, todo bien, todo bajo control, sí, qué bueno. Oye, maestro, tal cosa. Yo le digo: no, dame el favor, ubícate. Tan. Usted no es el mismo maestro José Silva. Y yo le dije: claro que no, bobo, claro que no. Si yo fuera el mismo maestro de hace 10 años no hubiera cambiado. Claro que no soy el mismo. Jamás podré ser el mismo. Porque la palabra ha ido ¿qué? Efectuando cambios en mi vida. Yo no dirijo un centro de rehabilitación para personas con problemas de droga, pero puedo orientar a una persona que tenga ese problema, porque para eso soy un experto en esa área. Lo puedo decir con toda confianza. Soy un experto, no un tirapiedra, un experto en el área de rehabilitación. ¿Por qué no lo hago? Porque fue un tiempo y un espacio, fue una dispensación en el crecimiento y desarrollo de mi vida ministerial. Por eso no lo hago ahora. Hay otras personas que lo hacen. No significa que yo no oriente a alguien para eso. Entonces la persona que venga a buscar hoy, que yo le ayude
a rehabilitarse, yo le tengo que decir, no, yo no hago eso. Ahora, si una institución quiere que yo lo asesore a cómo hacer ese trabajo, eso es otra cosa, hay otro nivel. ¿Podemos entender eso o no podemos entenderlo? Eso no tiene nada que ver con presunción, eso no tiene nada que ver. Eso es lo mismo que yo empecé dando clases de primero, segundo y tercer grado. Resulta que comencé a estudiar y lejos de ser un licenciado en educación simplemente, yo hice otros estudios, me especialicé en una materia X y resulta que ahora soy licenciado en matemática pura. Yo me voy a ir a enseñar a los niños 2 más 2, 4. Me voy a ir a enseñar a los niños 2 más 2, 4. Voy a enseñarles a científicos, voy a enseñarles a hombres de otro nivel. ¿O no es así? ¿Tiene algo que ver eso con presunción? No, tiene que ver con niveles que ya tú has superado. ¿Qué hace eso? La palabra. El encuentro con la palabra. Estoy explicando bien, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Usted sabe lo que quiere decir, que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir, no quiere decir otra cosa. Lucas capítulo 19. Ya te saludé, ¿no, Orlando? Saludamos a una persona por aquí que desde aquí por la luz no la veo. No sé si están por primera vez. Creo que está Karina y con otras 2 muchachas. Bienvenido, se les quiere, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿A dónde fue que dije que fueran? Lucas 19, muy bien. Partiendo entonces del capítulo 1, versículo 14 del libro de Juan, que la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. ¿Qué cosa? Fíjate lo que voy a decir aquí. Mira lo que hace la tradición. La palabra, siendo espíritu, buscó de hacerse carne. Y nosotros en la carne estamos buscando de ser espíritu. ¿Qué cosa, no? ¿Qué? Tienes que ser espiritual. Oye, cuando alguien te diga así, tú le dices, oye, no puedo. ¿Cómo que no puedes ser espiritual? No, papá, soy carnal. Más bien, el espíritu se convirtió en carne. Ahora que tú me digas que la carne debe guiarse por lo que lo convirtió, por supuesto que sí. La carne debe dejarse guiar por el espíritu, que es otra cosa. Pero yo no me puedo convertir en lo que ya soy. Capítulo 19. ¿De qué? De Lucas. Por supuesto, pastor, pero hay algo que usted no me ha dicho. Sí. Lo que no te he dicho es que si la palabra se va a convertir, o mejor dicho, va a producir cambios en mi vida, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Que allí dice que es conforme al poder que actúa en nosotros. Y si es conforme al poder que actúa en nosotros, significa que quien limita que esa palabra se convierta en carne o que esa palabra produzca cambios en mi vida, es la actitud que yo tome hacia esa palabra. Si yo tomo una actitud que no me interesa lo que me esté diciendo, si ya yo tengo una decisión en mi cabeza de algo que voy a hacer, la palabra por supuesto no produce cambio, porque la palabra va a chocar con el bloque que yo le coloco. Entonces, si en mi mente hay tradición, hay costumbre, la palabra no puede entrar. El mismo Jesús lo dijo cuando expresó en el libro, creo que es el capítulo 15 de Mateo, cuando dice: ustedes invalidan la palabra de Dios con tus tradiciones. ¿Qué es lo que invalida la palabra de Dios? La tradición. Es decir, la palabra queda sin efecto, queda sin valor, no produce cambios. ¿Por qué? Porque una tradición, una costumbre bloquea la palabra. Lo mismo es
una acción cualquiera que nosotros hagamos. Por eso es que lo que va a hacer que esa palabra traiga un resultado o cumpla con el objetivo es mi actitud. De donde yo vengo, dicen amén, de donde yo vengo. De donde yo vengo, ¿no? No sé de dónde vengo. No importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Bueno, mira, entonces la semana pasada iniciamos un estudio en este capítulo 19 y ya con el entendido, dígalo, con el entendido, que quiere decir que ya lo entiendo. Eso no significa que lo comprenda, pero por lo menos que ya lo entiende. Y que Jesús es ¿qué? ¿Es qué? La palabra. Jesús es la palabra. Con el entendido de que Jesús es la palabra, es con la que vamos a iniciar este estudio de hoy. Y ya no había empezado, pastor, no estaba dando la introducción. Oye, Diosdado, no te había visto. Ahí está Diosdado Cabello con nosotros, ministro de el Minipopó, Ministerio de Poder Popular. 19, capítulo 19 dice, con el entendido de que Jesús es decir, yo voy a omitir la palabra Jesús de lo que voy a leer, porque yo voy a transformar algo que sucedió hace 2000 años para que deje de ser una historia y se convierta en un hecho de la vida real en la actualidad. Eso es lo que voy a tratar de hacer, y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que necesitamos hacer, porque ya de religión estamos, por favor, como dicen en los Andes, canso. Ya estoy canso de eso. Estamos cansados de religión, estamos cansados de tradición, estamos cansados de hedonismo, creo que se llama la palabra, que es la adoración hacia el hombre, hacia el mismo hombre. Estamos cansados de endiosar a los hombres. No necesitas endiosar a los hombres son dioses bajo el nivel de un Dios, si se conjugan como el Hijo de Dios, si no, de nada les sirve. Pero aquí hay que dejar ese endiosamiento que tenemos a veces con pastores, con ministros, con políticos, con Tucriti, con Rukituki, con Rukiriki, con Ricky Martin también, que lo endiosan, con Shakira. ¿Entiendes? Shakira es terrible, ¿eh? Habiendo entrado la palabra, y que esa palabra vaya pasando, dice el versículo 2, y sucedió. Es decir, que para que haya un acontecimiento, de acuerdo a lo que estamos leyendo, 3 frases exclusivas hay ahí: haya entrado, haya pasado y suceda. Es decir, que lo único que puede hacer que sucedan cambios en mi vida es permitir que la palabra entre y que esa palabra pase. ¿Qué quiere decir que la palabra pase? Porque a veces la dejamos entrar, por ejemplo, como el cobrador que toca la puerta. A veces le decimos, Señor, entre, pero no le decimos que pase, sino que lo atendemos ahí mismo en la puerta. Así mismo es con la palabra. La palabra tiene que ir más allá de entrar. La palabra debe y necesita pasar a formar parte de algo en tu vida. La palabra necesita pasar, porque no ocurre nada si la palabra solamente entra. Porque en este momento, tú no has oído decir aquello que le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces necesitamos que para que se produzca, para que algo suceda, para que un acontecimiento, un evento macro suceda en nuestras vidas, necesitamos que la palabra entre y pase. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, entraré, cenaré con él, compartiré, tendré comunión y él conmigo. ¿Viste? Va más allá del simple entrar. Es lo mismo que le estoy diciendo en cuanto a recibir y aceptar. Yo te doy una palabra y tú levantas la mano y dices, la recibo.
Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que me están viendo a través de este video y cuántos de los que están aquí sentados han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Levanten la mano. ¿Todos? ¿Todos? ¡Claro! Ya empezó el primer claro. Obvio. 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 Ajá. Pero una cosa es que lo hayas recibido y otra cosa es que lo hayas aceptado. ¿Viste? La mayoría lo recibimos. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Aleluya. Pasen por favor aquí adelante y levante su mano, ponga su mano en su corazón, que voy a hacer una oración por usted profundamente para que haya un cambio poderoso en la vida de usted. ¿Cuánto ha sucedido eso? Muchísimas veces y seguirá sucediendo. Pero pasa el tiempo y lo único que hemos cambiado es que en vez de pues, esto si quiere después tú lo desgrabas, hermano querido, pero lo voy a decir para que estén aquí, para que tengan una idea más o menos. Antes, el cambio que ha habido es que antes le mentábamos la madre a alguien, le decíamos, mira, ¿ya lo escuchaste? Ah, ok. Le mentábamos la madre ahora como somos evangélicos no le mentamos la madre, pero decimos, Señor te reprenda, diablo miserable. Una mentadita de madre igualito, pero con otras palabras. Igualito. Igualito. Porque le estamos deseando el mismo mal que mentarle la madre. Igualito, igualito. La maldición es peor, porque ahora tiene como más poder, porque ahora tienes un conocimiento. Y usa a Dios de paso. Pero eso no está sucediendo con nosotros, ni sucederá. Muy bien. Entonces, diga conmigo, debe entrar, debe pasar para que algo suceda. Repítalo conmigo, debe entrar, debe pasar para que algo suceda. Si no está sucediendo algo en tu vida, si tu vida es la misma, si estás como Juan Gabriel. Pastor Juan Gabriel, sí. Que él dice que él está en el mismo lugar y con la misma gente. Y él se sigue con el mismo lugar y con la misma gente. Si no ha sucedido cambios en tu vida y tú sigues en el mismo lugar y con la misma gente, entonces no ha entrado la palabra. La palabra no ha pasado. Por lo tanto, nada ha sucedido. ¿Me entendió? Cambios. Debe haber cambios.